todo lo hemos tenido en contra en esta campaña. Es una decisión política vetarnos en los debates, en las televisiones públicas, Televisión Española y Apunta. Ha sido una decisión política, también en la radio, en la SER. Y sí, nos han dejado fuera, nos han dejado fuera. Es un acoso en las redes sociales sistemático. Lo que hizo el señor Pablo Motos. Tengo que decir que soy sorda, debo decirlo. Soy la primera en la historia de democracia, la primera candidata sorda, y en España y en Europa lo soy. Y la segunda candidata lesbiana, porque ya tuvimos una, que era bien mala, Rita Barberá, ¿os acordáis, verdad? Pues va a entrar la buena, va a entrar la bollera buena, va a entrar la buena. A la ciudad de Valencia le sentó muy bien que echáramos al Partido Popular en 2015, le sentó muy bien. Pero disculpadme, tenemos un ayuntamiento de Valencia muy conformista. En 4 años no se han hecho políticas de vivienda. Pero mirad, el único apoyo que yo necesito sois vosotros y vosotras. Me habéis encomendado una tarea, un proyecto político transformador y valiente. Y me he comprometido a llevarlo a cabo. Me comprometo en los siguientes 4 años a llevarlo a cabo, no como otros, que ya veremos cuántos años van a estar. No sé si me entendéis, ¿verdad?